Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos todos a este encuentro CIPAS de la unidad 2. Ya saben, hoy estamos trabajando sobre la tarea 2 que trata sobre cuantificadores y proposiciones categóricas del curso Pensamiento Lógico Matemático dirigido por la ingeniera Carolina Castaño y pues nosotros, las tutoras quienes estamos acompañando en este proceso, la profe Nini Joana Vargas, que estará acompañándolos a ustedes desde el chat, y quienes habla Janie Lorena Mezquita Meneses. Hoy vamos a trabajar los ejercicios 3 y 4 de la tarea 2, tarea que se cierra ahorita el fin de semana. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este encuentro? Pues principalmente desarrollar ejemplos que les va a servir a ustedes para el desarrollo de esta tarea, ¿sí? Que trata sobre cuantificadores y proposiciones categóricas, específicamente aquellos ejemplos de los ejercicios 3 y 4. Entonces, como les mencionaba hace un momento, esta tarea tiene cierre para la fecha 16 de octubre. Nos encontramos a 12 de octubre, entonces nos quedan 4 días. Recuerden que la metodología de la tarea número 2 es la misma a la tarea número 1. Ustedes deben de simplemente ingresar al foro de la tarea número 2, descargar la guía, los anexos, hacer lectura de los referentes bibliográficos y compartir en el foro la letra de los ejercicios que van a desarrollar. La guía está compuesta por 4 ejercicios. Hoy vamos a tratar el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Y de esos 4 ejercicios ustedes tienen que desarrollar la letra según la que eligieron y compartieron en el foro. Importante saber que no pueden repetir la letra con otro compañero. Esa elección debe ser diferente. Bien, entonces para que por favor los invitamos a que ingresen a los foros y que realicen los aportes. Ustedes, sé que muchos muy juiciosos han estado haciendo los aportes al foro, cosa que les agradecemos y que sabemos que les va a servir porque han adelantado bastante el trabajo y que pues nada, esta tarea número 2 es muy sencilla y son 100 puntos que posiblemente ustedes van a tener de fijo. Entonces, le van a servir para al final tener el promedio que necesitan para aprobar el curso, que es un mínimo de 300 puntos. Muy bien, entonces, continuemos. Entonces, vamos a empezar, vamos a entrar en el tema de proposiciones categóricas. Recordemos que las proposiciones categóricas son simplemente esas oraciones, esos enunciados o frases que tratan sobre un sujeto y la acción que está haciendo, perdón, ese sujeto. En este caso, pues, esas proposiciones categóricas también hablan sobre la relación de estas dos categorías. ¿Qué categorías? Pues el sujeto y la acción del sujeto. ¿Cómo es esa relación? Por eso la llamamos proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas también están compuestas por un cuantificador. Recordemos que el cuantificador es esa palabra que nos indica cantidad o nos dice cuántos de esos sujetos están o cumplen con el predicado. En este caso, pues aquí tengo unos ejemplos. Tengo una proposición que es P y dice que todas las aves son animales. Ese todas hace referencia al cuantificador. El sujeto sería las aves y lo demás es el predicado, tanto la acción y lo que complementa la proposición categórica. También tenemos otro ejemplo que sería Q y dice algunas aves no son animales. En este caso el cuantificador ya sería algunas, el sujeto las aves y lo demás sería la acción y lo que complementan en la proposición categórica, que en este caso sería no son animales. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas, recordemos que lo vimos el miércoles pasado, que pueden ser de dos clases. Pueden ser universal y puede ser particular o existencial. Las universales pueden ser tanto positivas o negativas y las particulares o existenciales también pueden ser afirmativas o negativas. Esta relación que existe entre esas proposiciones categóricas de su sujeto y su predicado, también tienen una relación en cuanto a la clase de proposición que estamos hablando en este momento. ¿Listo? Entonces recordemos las estructuras de las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas tienen un cuantificador, tienen un sujeto,
tienen una cualidad o una cópula, tienen un término y un predicado. ¿Qué es el cuantificador? Pues el cuantificador es esa palabra que me indica la cantidad, que puede ser todos, ningunos, algunos, solo uno, ¿sí? Esos pueden ser cuantificadores. El sujeto, pues de quien estamos hablando, ya sean objetos, ya sean personas, animales, de quien estamos hablando sería el sujeto. Y la cópula es la acción, el verbo, lo que me indica que está haciendo el sujeto. Y lo demás, pues ya sería como el complemento de ese enunciado que le llamamos nosotros predicado. Entonces, miremos aquí lo que le hablaba hace un momento sobre las clases, ¿sí? Entonces, continuando con el ejemplo de todas las aves son animales, entonces, por favor, identifiquemos cuál es el cuantificador. En este caso, el cuantificador sería todas. Y como estamos hablando de un total, de un universo, de un todas, entonces el cuantificador sería universal. ¿Cómo es su verbo? ¿Positivo o negativo? Su verbo dice que es son, por lo tanto es un cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Este cuantificador universal afirmativo se encuentra en una relación entre el sujeto y predicado, que sería una forma A. Los cuantificadores o proposiciones categóricas se también clasifican en unas formas. Es decir, si su cuantificador es universal afirmativo, su relación sería de forma A. Si su cuantificador es un universal negativo, su relación es en forma E. Si su cuantificador es existencial afirmativo o particular afirmativo, su cuantificador es en forma I. Y si su cuantificador es particular negativo o existencial negativo, su relación es de forma O. Esta sería la clasificación de la relación entre el sujeto y predicado según su cuantificador. ¿Listo? Eso lo debemos de tener en cuenta al momento de desarrollar los ejercicios. Y ya les digo por qué. Entonces, ustedes van a tener en ese ejercicio 3 una tablita así muy similar a la que le estoy proyectando en este momento, donde deben diligenciar cuál es la proposición, deben identificar su cuantificador, cuál es su sujeto, su cualidad o cópula y su predicado. Entonces, la proposición ustedes la pueden nombrar como quieran. Ya saben cuáles son las letras más comunes, la P, la Q, la R, la S o la T. Pero bueno, vamos a trabajar en este caso la P y la Q, ¿sí? Porque ya sabemos que los ejemplos ya los nombramos aquí como la proposición P y la proposición Q. Entonces vamos a empezar con el ejemplo de la proposición P. Entonces su proposición se llama P. El cuantificador, pues simplemente ustedes vienen acá e identifican esa palabra que indica la cantidad. En este caso el cuantificador sería todas. Aquí está. El sujeto de quién estamos hablando, entonces aquí dicen que todas las aves, estamos hablando de las aves, entonces el sujeto sería aves. La cópula o acción, en este caso sería son, ¿sí? Son, que es el verbo, y lo demás sería el predicado, ¿listo? Entonces, que son animales, el predicado serían animales, ¿listo? Ahora veamos el otro ejemplo, porque el otro ejemplo es un cuantificador existencial negativo. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, de igual manera, el nombre de la proposición, es decir, esa letra que me determina cómo se llama la proposición, que en este caso es Q. Entonces, aquí mencionamos que la proposición es Q. Su cuantificador es algunas, porque es el que me indica la cantidad de aves. Entonces, cuantificador algunas. El término aves, porque estamos hablando de ellas. Y su cópula o acción sería no son. Ojo, cuando es negativo, el verbo siempre se arrastra el no, ¿sí? En este caso, entonces su cópula sería no son, con el no, por favor. Y lo demás sería el predicado, y en este caso, pues también son, que son animales, no son animales. ¿Listo? Así es como diligenciamos esta tablita del ejercicio número 3. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que las proposiciones categóricas, según su relación, se clasifican en ciertas formas. Entonces, siempre que tengamos una proposición que sea universal afirmativa, su forma va a ser A. ¿Listo? ¿Qué es lo que me indica esa A? Que todo S es P, que todo el sujeto o que todos los sujetos son P, ¿sí?
Eso es un cuantificador universal y su cualidad es afirmativa, por lo tanto se encuentran de la forma A. Siempre el universal afirmativo estará en la forma A. Si tenemos una proposición que sea universal negativo, se va a encontrar en una forma E. ¿Listo? ¿Qué es lo que me indica E? Que ninguno de esos S son P. ¿Listo? Tenemos el particular afirmativo o existencial afirmativo, que siempre se va a encontrar en la forma I, que es aquellos que me indican que algunos de esos S o de esos sujetos son P o cumplen con el predicado. Y la última es particular o existencial negativo, que siempre van a ser de forma O. Quiere decir que algunos de esos S o de esos sujetos no son P o no cumplen con el predicado. Entonces, continuemos con el ejemplo que tenemos planteado desde un inicio. Tengo la proposición P que dice, todas las aves son animales. Ya identificamos el cuantificador, que son todas. Sabemos que estamos tratando con el cuantificador universal. Y su verbo es positivo, por lo tanto es un cuantificador universal positivo o afirmativo. Si es un cuantificador universal afirmativo, se encuentra en la forma A. ¿Listo? Ya yo lo identifico y sé que se encuentran en la forma A. Se clasifican en A. El otro ejemplo dice que algunas aves no son animales. Ese algunas hace referencia al cuantificador existencial o particular. Y está negativo porque su verbo está con el no. Por lo tanto, es un cuantificador particular o existencial negativo. Todos los particulares negativos se encuentran en forma O. Por lo tanto, ya sé que Q es una proposición categórica de forma O. Lo que nosotros queremos ahora es poder reconocer esa relación que existe entre esas dos proposiciones. ¿Cómo es su relación? ¿Sí? Para ello tenemos aquí una gráfica, que esa gráfica lo que me dice es en qué categoría o en qué forma se encuentran esas proposiciones y asimismo cómo es su relación. Si ya sabemos que P es de forma A, entonces yo ubico a P aquí en A, aquí donde está A. Y Q es de forma O, entonces ubico a Q aquí en la esquina de O. ¿Y cómo es su relación de A con O? Pues me dice que son contradictorias. Por lo tanto, la relación de estas dos proposiciones son contradictorias y es lo que ustedes deben de determinar al momento de desarrollar el ejercicio. 3. Por favor, ¿alguien tiene por ahí el micrófono encendido? ¿Lo podemos apagar, por favor? Muy bien. Entonces, miremos otra manera. Si P hubiera sido de forma A y Q hubiera sido de forma E, ¿cómo es la relación de P con Q? Es decir, hubieran sido de forma A y forma E, entonces aquí la gráfica me dice que hubieran sido contrarias, ¿sí? Entonces, en base a esta gráfica es que ustedes determinan cómo es el comportamiento o la relación de esas dos proposiciones categóricas según la clasificación de su forma. ¿Entendido? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Profe Nini, no sé quién es. Miramos, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí determinamos ubicando a P en la forma A como lo indica su clasificación y ubicando a Q en la forma O como lo indica su clasificación y la relación de estas dos proposiciones serían contradictorias. Entonces ahí determinamos que de acuerdo al esquema propuesto, P y Q son contradictorias. Eso ustedes lo deben determinar en el ejercicio número 3. ¿Bien? Bueno, ahora hablamos sobre el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 trata sobre el tipo de razonamiento. Entonces, recordemos que la razón es esa facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, podemos identificar y reflexionar sobre un tipo de argumento. ¿Cómo es ese argumento? ¿Es inductivo o es deductivo? ¿Listo? Entonces, hay diferentes maneras de identificar esos razonamientos. Vamos a empezar con el razonamiento deductivo. ¿Cuándo estamos hablando de un razonamiento deductivo? Pues simplemente hablamos de un razonamiento deductivo cuando estamos hablando de algo general o el argumento inicia con algo muy general y va a lo particular. Profe, ¿cómo es eso? Bueno, pues aquí les traemos un ejemplo.
dice el argumento, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Recordemos que estos argumentos están compuestos por premisas y que lo último que encontramos sería la conclusión. ¿Cómo identificamos las premisas? Pues simplemente las premisas están separadas por ese punto seguido. Entonces vamos a identificar, vamos a hacer esa reflexión en cuanto a la identificación de sus premisas y su conclusión y cómo es ese comportamiento. Si va de lo general a lo particular o si va de lo particular a lo general. Entonces, dice la primera premisa, recuerden que esa va hasta el primer punto seguido. Dice, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Esto sería la premisa número 1 y aquí lo identificamos. Premisa número 1. Continuamos. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Eso sería la premisa número 2, porque va hasta el siguiente punto seguido. Y lo último, las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Eso ya sería la conclusión. Entonces, siempre, digamos que un tips que podríamos utilizar es identificar el tipo de cuantificador que está trabajando las premisas y la conclusión. Si no tenemos ese cuantificador así como muy específico, que es el que nosotros estamos acostumbrados a leer o escuchar, que es el todo, algunas o solo único, hay otra manera también de identificar cómo es ese tipo de cuantificador. Entonces, miremos, por ejemplo, la premisa número 2. Dice, el estudio de los pacientes. Ese los pacientes me habla como de algo muy general, como de un grupo grande, como que la población es muy universal, porque los pacientes pueden ser muchísimos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo identificar que la premisa número 1 ya me está hablando de un cuantificador como universal, ¿sí? Porque me está hablando como de algo muy general, de todos. ¿Sí? Continuamos con la premisa número 10, dice, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Ojo, ya ahí la población se redujo y solamente estamos ya no hablando de pacientes en general, sino que estamos hablando solo de aquellas personas que son pacientes, pero que son sanas. Entonces ya el cuantificador ahí se reduce un poco. Y la conclusión dice, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Ahí ya me está hablando solo, no solo de los pacientes, no solo de las personas sanas, sino solo de las personas que tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Ya ahí estamos hablando de una población más específica, ¿sí? Por lo tanto, el comportamiento de las premisas y la conclusión va de una población muy general y termina en una población más chiquitica que sería una población más particular. En conclusión, va de lo general a lo particular. Y cuando el comportamiento de ese argumento es de esa manera, entonces el tipo de razonamiento es un razonamiento deductivo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en ese ejercicio número 4? Leer el argumento, pueden hacer este tipo de reflexión que nosotros acabamos de hacer aquí, donde identificamos la premisa 1, la premisa 2, y si tiene más premisas, puede identificar las otras premisas, y esto, identificar, por supuesto, la conclusión, y analizar cuál es ese cuantificador que me relaciona esas premisas y la conclusión. Si va de algo muy grande a lo pequeño o si va de lo pequeño a lo muy grande. En este caso, va de lo general a lo particular, es decir, va de una población grande a una población más pequeña y específica. Por lo tanto, ustedes determinan el razonamiento utilizado en el argumento es deductivo y tienen que justificar la respuesta. Decir por qué ustedes consideran que es deductivo. En este caso decimos, ya que a partir de hechos conocidos como el nivel de azúcar en la sangre se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de las personas. Es decir, habla de hechos muy generales a hechos muy particulares. ¿Listo? Ahora vamos a dar un ejemplo sobre cuándo estamos hablando de un razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, por supuesto, es lo contrario al razonamiento deductivo. Es decir,
El razonamiento inductivo es el que me induce a cuál sería la conclusión. Es el que va de lo particular a lo general. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy cortico. Dice, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. Punto. El cuervo número 2 también era de color negro o era negro. Punto. El cuervo número 3 también. Y luego, todos los cuervos son negros. Analicemos también detenidamente sus premisas y su conclusión. Entonces, ¿cuál sería la premisa número 1? Pues aquella que va hasta el primer punto seguido, que en este caso sería, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. Premisa número 2 dice, el cuervo número 2 también era negro, el cuervo número 3 también. Y la conclusión dice, todos los cuervos son negros, ¿sí? Este de todos los cuervos son negros, ustedes ya pueden aquí identificar su cuantificador porque no lo da. Pero recuerden que cuando no nos da un cuantificador, así como una palabra determinante como el todos, que es el que conocemos comúnmente como cuantificador, debemos hacer ese tipo de análisis que hicimos la vez pasada. ¿De qué población estamos hablando? Entonces, la premisa número 1 dice, he observado el cuervo número 1. ¿Qué cantidad es eso? Un cuervo, porque estamos hablando de el cuervo número 1, él. Entonces, el cuantificador sería 1, ¿sí? La premisa número 2, que está observando también el cuervo número 2 y el cuervo número 3. El cuantificador también sería solo de algunos, del cuervo 2 y el cuervo 3. Y la conclusión me dice, todos los cuervos son negros. En la conclusión ya me habla de una población grande, universal, el todo. Entonces, ¿cómo es ese comportamiento de las premisas con la conclusión? Sencillo, va de algo particular, es decir, de un sujeto o de algunos sujetos, a algo general, es decir, ya tratando de todos. Cuando su relación o su comportamiento es de lo particular a lo general, estamos reflexionando y estamos analizando un razonamiento de tipo inductivo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a entrar en materia. Eso es lo que trata el ejercicio número 3 y el número 4. Es muy sencillo y yo sé que todos, pues nada, nos vamos a sacar esos 100 puntos que indica la rúbrica de evaluación de esa tarea número 2. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo del ejercicio número 3. Entonces, digamos que la profesora Lorena eligió la letra número A, cosa que ustedes ya debieron hacer en sus foros y compartir con su tutor y sus compañeros. La elección de la letra de los ejercicios que van a desarrollar. Entonces, la profesora Lorena eligió la letra número A y esa letra número A le da dos proposiciones categóricas, P y Q, donde P dice todos los insectos son polinizadores y Q dice algunos insectos no son polinizadores. ¿Listo? Tengo esas dos proposiciones categóricas. Ahora, con esas dos proposiciones categóricas, la guía me indica o me solicita que debo establecer su estructura de acuerdo a esa tabla. Y esa tabla lo que quiere es que yo identifique cuál es su cuantificador, cuál es su sujeto, cuál es su cópula y cuál es su predicado. Entonces, en cuanto a la proposición P, ayúdenme por favor, ¿cuál sería su cuantificador? Los escucho, pueden activar el micrófono. Universal. Señor. Todos. Universal. Universal. ¿Cuál es el universal en este caso? Dígamelo en palabras. Todos. Todos. Todos, muy bien. Entonces su cuantificador en este caso de P sería todos. El sujeto. Los insectos. Insectos, muy bien. ¿De quién estamos hablando en esa proposición categórica? Estamos hablando de los insectos. Cópula. ¿Cuál sería la cópula? Son. Son. Muy bien. Son. Y predicado. Polinizadores. Polinizadores, excelente. Esa sería la estructura de P. Ahora, Q, ¿cómo me quedaría esa proposición Q que dice algunos insectos no son polinizadores? ¿Cuál sería su cuantificador?
Existencial. Algunos. Algunos, muy bien. Sí, efectivamente es el existencial o particular. Pero ahí lo que tenemos que colocar es en palabra el cuantificador de esa proposición categórica. En este caso, la proposición es algunos. Entonces, su cuantificador lo escribimos aquí como algunos. El sujeto, ¿cuál sería el sujeto de esa proposición Q? Insectos. Insectos, de igual manera insectos. Su cópula, ¿cuál sería la cópula? No son. No son. Excelente. Sería no son. Ojo, cuando es una proposición categórica negativa, la cópula siempre se arrastra el no, ¿vale? El no. ¿Y el predicado? ¿Cuál sería el predicado? Polinizadores. Polinizadores. Muy sencillo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio número 3. ¿Listo? Y les quedaría así. Obviamente al principio, la primera columna de la tabla les dice que mencione cuál es la proposición que ustedes están haciendo en relación o cuál es la que le van a identificar la estructura. Entonces simplemente es el nombre de esa proposición, ya sea P, ya sea Q, que es como lo dan a la guía, o si fuera otra letra, pues simplemente aquí colocar el nombre de la proposición categórica. Entonces, efectivamente, nos quedó como lo indicábamos hace un momento, cómo nos quedaría P en esta tablita y cómo nos quedaría Q según la estructura en la tablita. ¿Listo? Ahora, necesitamos también, nos solicita la guía que determinemos el tipo de proposición y cómo es su relación. Si es contradictoria, si es bueno, las que nos mencionan ahí la gráfica. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar el tipo de cuantificador de cada una de las proposiciones. Entonces, tenemos la proposición P, donde dice todos los insectos son polinizadores. ¿Cuál es el tipo de cuantificador? Universal. Afirmativo. Universal afirmativa. Universal afirmativo. Muy bien, entonces este ya sabemos que él es el universal afirmativo y se encuentra ¿en qué forma? ¿En qué forma se clasifica? Es decir, es una proposición ¿de qué forma? A, E, I, O. A. Muy bien, esa tablita ustedes tienen que tenerla en la mano. ¿Sí? No es de aprendérselo de memoria, pero sí tenerlo en la mano. Ya sabemos que el universal afirmativo siempre es de forma A. Siempre. ¿Listo? Ahora, Q. Dice, algunos insectos no son polinizadores. ¿Qué tipo de cuantificador es? Existencial negativo. Muy bien. Particular negativo o existencial afirmativo. ¿Y es de forma? O. O. Muy bien, es de forma O. Todos los particulares o existenciales negativos se van a encontrar de forma O. Es una proposición de forma O. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. P es una proposición de forma A porque es universal afirmativo. Y Q es una proposición de forma O porque es particular o existencial negativo. Ahora, tenemos aquí la gráfica y lo ubicamos. Si es de forma AP, entonces AP lo coloco aquí donde está A. Y Q, si es de forma O, entonces lo colocamos aquí donde está forma O. Y al unir esas dos formas nos da la relación de esas proposiciones categóricas, que en este caso serían Contradictorias. contradictorias. Entonces ustedes deben de determinar diciendo, de acuerdo al esquema propuesto, P y Q son proposiciones contradictorias o contradictorias, como quieran decir. ¿Listo? Les pregunto, si fueran de forma A y de forma I, ¿cómo sería su comportamiento, su relación? Subalterna. Subalternas. Excelente. Si fueran de forma A y forma I, entonces al unir esas dos serían subalternas. ¿Listo? A ver, y si fueran de forma E y forma O. Subalternas también. Subalternas. Muy bien. En pocas palabras, esta gráfica me dice cómo es el comportamiento de esas dos proposiciones categóricas de acuerdo a su forma. Si son contradictorias,
si son contrarias, si son subalternas o si son subcontrarias. ¿Listo? Entonces, es importante que simplemente analicemos y ubiquemos bien la forma de la que se clasifican esas proposiciones categóricas para así determinar cómo es su comportamiento. ¿Listo? Vamos ahora con un ejercicio o con un ejemplo del ejercicio 4. Tengo el siguiente argumento, me dice, Andrea aprobó los primeros 5 semestres de psicología, también aprobó el 6º semestre de psicología. Los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Ya identificamos las premisas. La premisa número 1 sería, Andrea aprobó los primeros 5 semestres de psicología. La premisa número 2 sería, Andrea aprueba el 6º semestre de psicología. Y tenemos una conclusión que dice, los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse. Nos determina que es su tipo de razonamiento inductivo. Quiero que por favor alguien me diga si eso es correcto o incorrecto y por qué. Es correcto debido a que pasamos de algo específico a una conclusión general. Listo, muy bien. ¿Y qué sería eso específico? Cuando dice que estamos hablando de algo específico, ¿qué sería eso específico? Andrea estamos aprobó los hablando de 6 Andrea. semestres de psicología y luego aprobó el 6º semestre. Muy bien, efectivamente. Es inductivo porque estamos hablando de algo particular o su cuantificador es existencial o particular. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De Andrea. Su cuantificador sería 1. Estamos hablando de una sola persona, ¿sí? Que aprobó algunos semestres de psicología. Y ya en la conclusión está hablando de algo muy general, es decir, su población crece. Su cuantificador ya es universal. ¿Por qué? Porque ella me menciona los estudiantes. La población crece. Ya no estamos hablando solo de Andrea, estamos hablando de más personas. Por lo tanto, su comportamiento es de lo particular a lo general y efectivamente el tipo de razonamiento es inductivo. Entonces, ustedes determinan ahí en el ejercicio que les corresponda. Si es inductivo, entonces decir, el tipo de razonamiento es inductivo porque, y dicen por qué, por favor, con sus propias palabras, ¿bien? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. ¿Cómo lo escribimos aquí? Dice, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia que es Andrea, que aprueba los primeros semestres, y es muy probable que Andrea en algún momento se gradúe de psicología y va a algo o concluye en algo muy general, ¿sí? Que se presenta una tendencia y la conclusión presenta incertidumbre o probabilidad. Es decir, que ya desde algo muy particular, como es el comportamiento de Andrea con la aprobación de sus semestres, va a algo muy general y estadístico, que es que los estudiantes que aprueban más de 6 semestres, pues tienen un alto grado de graduarse. ¿Listo? Ahora, vamos con otro ejemplo. Tenemos aquí el siguiente argumento que me dice, todos los gobernantes deben posesionarse. Juan es gobernante de un país. Por lo tanto, Juan cumple con la posesión. Lo mismo, identificamos la premisa 1 y la premisa 2 y la conclusión. Y aquí determino que es un razonamiento de tipo deductivo. Por favor, alguien más, aparte de la compañera que ya nos aportó hace un momento, alguien más que me diga si eso es correcto o incorrecto y lo justifique, por favor. Es correcto, Correcto. porque estamos hablando de algo del cuantificador universal, que es todos, vamos de lo general a lo particular. Muy bien, efectivamente. Entonces, ahí lo bueno de este, o digamos así, lo que me ayuda a mí a identificar el cuantificador, en este caso el argumento, es su palabra, ¿no? Porque ahí lo determina claramente, dice todos. Y al partir de ese todos, pues yo ya sé que empezó de algo muy general, ¿sí?
Y ya en la conclusión, siempre me voy a la conclusión. Inclusive podemos analizar solamente premisa 1 y conclusión. Entonces, la premisa 1 ya me está hablando de todos, general, listo. Y la conclusión ya me habla de Juan, de un solo sujeto, es decir, algo particular. Y ya sé que su relación o su comportamiento es de lo general a lo particular, por lo tanto es un razonamiento de tipo deductivo, ¿listo? Pero lo que les decía, aquí lo bueno fue que ya me dio el cuantificador claramente con su palabra el todos. Algunas veces no lo vamos a encontrar así. Vamos a encontrar, por ejemplo, los gobernantes, ¿sí? Entonces ahí no vamos a encontrar esa palabra específica de cuantificador, pero sí me está hablando de una población muy general que serían los gobernantes, que son muchos, ¿sí? Entonces, para que analicemos esa parte, no vamos a identificar en muchos ejercicios el cuantificador así como tal, pero sí esos pequeñas palabras que nos identifica el cuantificador. ¿Listo? Entonces, específicamente nosotros aquí decimos que el argumento es de tipo deductivo, ya que parte de lo general, como lo indica su cuantificador todos, porque si no lo da, todos los gobernantes deben posesionarse para llegar a algo particular, como lo es que Juan, un sujeto, cumple con la posesión. ¿Listo? Parte de lo general y concluye en lo particular. Entonces, pues esa es como la recomendación que siempre podamos realizar en el ejercicio número 4, este tipo de análisis. Identificar sus premisas y la conclusión. Profe, pero es que yo ya leyendo nomás sé qué tipo de razonamiento es y puedo justificar la respuesta. Listo, hagámoslo, no hay problema. Entonces, sin necesidad de hacer este tipo de análisis, ustedes ya identifican el razonamiento y lo justifican bien, no hay problema. Para los que quieran hacer este paso a paso, también excelente. Inclusive, pues de cierta manera eso nos da más seguridad de que el ejercicio está bien desarrollado. ¿Listo? Y con eso terminamos el ejercicio número 4. Muy fácil, muy sencillo. Yo sé que a ustedes les va a ir muy bien en esa tarea número 2, debido a que la tarea número 1, digamos que fue un poquito más extensa, más larga, y la tarea que sigue también va a llevar un poquito más de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen al máximo los 100 puntos que le aporta esta tarea número 2, que es cortica y es sencilla, ¿vale? Entonces, vamos a abrir el espacio para las inquietudes. No sé, profe, ni cómo está el chat. Hay algunas inquietudes y pues también para compartirles a ustedes la asistencia. ¿Listo? Entonces, por favor, los escuchamos.